Sara Martínez siempre había sido diferente a las demás mujeres de su edad. A sus 32 años, irradiaba una seguridad que llamaba la atención. Sus hombros siempre estaban erguidos, su andar decidido, y su mirada penetrante parecía abarcar todo a su alrededor. La mayoría la confundía con una militar, aunque nunca hablaba de su pasado. Aquella mañana de martes en el centro de San Diego, Sara hacía recados como cualquier otra persona. Se detuvo en la cafetería de siempre, la misma que frecuentaba cada semana. La barista, Jenny, siempre sonreía al verla llegar. Había algo reconfortante en su presencia, algo que transmitía seguridad. ¿Lo de siempre?, preguntó Jenny, mientras tomaba el café solo. Ya me conoces. Bueno, respondió Sara con una leve sonrisa. Pagó y se sentó en una mesa de la esquina desde donde podía observar la calle a través de los grandes ventanales. Era una costumbre que no podía abandonar. Siempre se colocaba en un lugar desde donde podía ver posibles salidas y estar atenta a cualquier cosa inusual. Mientras tomaba un sorbo de café y revisaba su teléfono, Sara vio entrar a 3 hombres con uniforme militar. No estaban allí para tomar un café. Sus ojos recorrieron la sala sistemáticamente hasta que se detuvieron en ella. El cuerpo de Sara se tensó automáticamente. Años de entrenamiento empezaron a aflorar, a pesar de que ahora intentaba llevar una vida tranquila. Los hombres se acercaron a su mesa, y el más alto, un sargento de semblante severo, habló primero. Señora, necesitamos ver su identificación. Sara levantó la vista con calma, aunque su pulso se había acelerado. ¿Hay algún problema, oficial? Hemos recibido informes de que se ha hecho pasar por un SEAL de la Armada. El sargento continuó, eso es un delito federal grave. Necesitamos que venga con nosotros para interrogarla. La cafetería se había quedado en silencio. Jenny, detrás del mostrador, parecía confundida y preocupada. Otros clientes habían interrumpido sus conversaciones para observar la escena. Sara sintió el peso familiar de la atención no deseada, algo que se había esforzado tanto por evitar en su vida civil. Creo que ha habido un malentendido, dijo Sara en voz baja, buscando lentamente su cartera. Sacó su licencia de conducir y se la entregó al sargento. Soy Sara Martínez. Trabajo en el centro comunitario del centro. El sargento examinó su identificación cuidadosamente y luego la miró. Señora Martínez, tenemos testigos que dicen que usted les dijo que era una SEAL de la Marina. Estuvo en el hospital de veteranos la semana pasada y varias personas la oyeron hablar sobre operaciones SEAL. A Sara se le tensó la mandíbula. Recordaba ese día con claridad. Había estado visitando a su amigo Mike, un veterano que había perdido una pierna en Afganistán. Algunos otros veteranos en la sala de espera habían comenzado a compartir historias de guerra. Y cuando le preguntaron sobre su servicio, había sido honesta sobre sus experiencias. Nunca fingió ser algo que no era. Pero también no podía negar lo que había vivido. Compartía experiencias con otros veteranos, explicó Sara. Jamás suplanté la identidad de nadie. Señora, con el debido respeto, las mujeres no pueden ser SEAL de la Armada, dijo el sargento con firmeza. Es imposible. Así que, o miente ahora o mentía entonces. En cualquier caso, tenemos que resolver esto en la base. Sara sintió la familiar frustración subirle por el pecho. No era la primera vez que cuestionaban su servicio, y probablemente no sería la última. El ejército había cambiado mucho con los años, pero algunas actitudes seguían ancladas en el pasado. ¿Estoy arrestada?, preguntó, con voz firme a pesar de la ira que crecía en su interior. Todavía no, respondió el sargento. Pero le sugerimos encarecidamente que venga con nosotros voluntariamente. Esto se puede resolver discretamente o puede convertirse en un problema mucho mayor. Sara miró a su alrededor en la cafetería. Jenny parecía a punto de llorar. Los demás clientes cuchicheaban entre sí, probablemente ya formándose opiniones sobre lo que estaban presenciando. Sara se había esforzado mucho por construir una vida tranquila en esta comunidad,
y ahora sentía que todo se derrumbaba a su alrededor. Se levantó lentamente, y su movimiento provocó que los 3 policías militares se tensaran ligeramente. Sara notó su reacción y se aseguró de mantener las manos a la vista y sus movimientos deliberados y nada amenazantes. «Los acompaño», dijo. «Pero quiero llamar a mi abogado». «Puede llamar a su abogado desde la base», respondió el sargento. «Vamos». Mientras caminaban hacia la puerta, Jenny la llamó desde detrás del mostrador. «Sara, no te preocupes. Todos aquí saben que eres buena persona». Sara se giró y le dedicó a Jenny una sonrisa de agradecimiento. «Gracias, Jen. Cuídate». El camino hasta el vehículo de la policía militar se le hizo eterno. Sentía miradas sobre ella desde todas direcciones. Los vecinos que siempre la saludaban con la mano y sonreían, ahora la observaban con curiosidad y recelo. Los niños que jugaban en el parque cercano interrumpieron sus juegos para mirar a la mujer escoltada por la policía militar. Sara subió a la parte trasera del vehículo, con la mente llena de posibles escenarios. Sabía que la verdad saldría a la luz tarde o temprano, pero el proceso para descubrirla podría destruir todo lo que había construido en su vida civil. Su trabajo en el centro comunitario, sus amistades, su reputación en el barrio, todo estaba ahora en peligro. Mientras el vehículo avanzaba por las calles familiares de su barrio hacia la base naval, Sara reflexionó sobre las decisiones que la habían llevado hasta ese momento. Siempre había sabido que su pasado podría alcanzarla algún día, pero había esperado un reconocimiento diferente. Había esperado que, cuando la verdad saliera a la luz, fuera porque ella hubiera elegido compartirla, no porque se viera obligada a defenderla. El sargento en el asiento delantero hacía comunicaciones por radio usando códigos y terminología que Sara entendía a la perfección. Escuchaba atentamente, recopilando información sobre lo que sabían y lo que sospechaban. Parecía que alguien había presentado una denuncia formal, posiblemente alguien que había estado en el hospital de veteranos ese día. Sara cerró los ojos e intentó prepararse para lo que se avecinaba. Sabía que, una vez que comenzaran a indagar en su pasado, todo cambiaría. No habría vuelta atrás a su vida tranquila, ni más anonimato, ni más paz. Pero tal vez, pensó, ya era hora de que la verdad saliera a la luz. El vehículo entró por las puertas de la base naval, y Sara sintió que regresaba a un mundo que había intentado dejar atrás. Las imágenes y los sonidos familiares le trajeron recuerdos que se había esforzado por enterrar. Pronto esos recuerdos saldrían a la luz, y tendría que enfrentarse no solo a las acusaciones en su contra, sino a toda la compleja verdad sobre quién era realmente. La sala de interrogatorios de la base naval de San Diego era exactamente como Sara la recordaba. Paredes blancas y asépticas, una mesa de metal atornillada al suelo y sillas diseñadas más para la funcionalidad que para la comodidad. Había estado en salas como esa antes, pero nunca del otro lado del interrogatorio. La ironía no le pasó desapercibida. El sargento Williams, el hombre que la había arrestado en la cafetería, estaba sentado frente a ella con una gruesa carpeta. Junto a él estaba la teniente comandante Janet Ross, una mujer severa de unos 40 años que parecía haber visto todo tipo de casos de fraude militar imaginables. Llevaban 2 horas interrogando a Sara y su paciencia se estaba agotando. «Señora Martínez», comenzó la teniente comandante Ross con voz firme y profesional. «Repasemos esto una vez más. Usted afirma haber servido en operaciones especiales, pero no encontramos ningún registro suyo en las bases de datos del OSEAL de la Armada. Sus registros militares indican que sirvió como auxiliar de enfermería. Nada más». Sara ya se lo esperaba. Los registros oficiales nunca contaban toda la historia, especialmente para quienes habían servido en el tipo de operaciones en las que ella había participado. «Mi servicio era clasificado», dijo simplemente. «Los registros que están viendo son tapaderas». El sargento Williams se rió, pero sin ninguna gracia. «Señora, eso es lo que dicen todos los impostores del OSEAL. Oh, mis registros son clasificados. Siempre es la misma historia.
Porque a veces es verdad, respondió Sara con calma. Comprendía su escepticismo. Probablemente ella misma había investigado casos similares durante su servicio activo. La diferencia era que ella sabía que afirmaciones eran reales y cuáles no. El teniente comandante Ross se inclinó hacia adelante. Señora Martínez, permítame explicarle algo. Suplantar la identidad de un militar es un delito federal. Específicamente, afirmar ser un SEAL de la Armada puede acarrearle hasta 5 años de prisión. Años en prisión federal y una multa de 4 millones. Esto no es un juego. Lo entiendo, dijo Sara. También entiendo que nunca me he hecho pasar por nadie. Compartí mis experiencias con otros veteranos. Hay una diferencia. ¿Qué experiencias?, exigió el sargento Williams. Cuéntenos sobre esas operaciones clasificadas en las que supuestamente participó. Sara observó a ambos oficiales con atención. Había sido entrenada para leer a las personas, para evaluar sus intenciones y sus capacidades. Estos dos eran buenos en su trabajo, pero trabajaban con información incompleta. Creían sinceramente que se trataba de un caso de fraude, lo que significaba que alguien de mayor rango no les había informado de la situación completa. No puedo hablar de detalles operativos, dijo Sara. Pero puedo decirles que serví con distinción en múltiples zonas de combate entre 2009 y 2015. Mis compañeros me llamaban Doc, por mi formación médica, pero estaba cualificada para misiones de acción directa y participé en ellas. El teniente comandante Ross anotó en su expediente: Señora Martínez, los SEAL de la Armada son todos hombres. Es una realidad biológica y física. Simplemente no puedo cumplir con los estándares requeridos para el entrenamiento SEAL. Sara sintió que la ira familiar volvía a crecer, pero mantuvo la calma. Con respeto, señora, usted habla de la política oficial, pero las políticas y la realidad no siempre coinciden, especialmente en tiempos de guerra, cuando se necesita a todo el personal cualificado posible. ¿Está usted insinuando que la Marina permitía en secreto que las mujeres se convirtieran en SEAL?, preguntó el sargento Williams con incredulidad. Afirmo que cuando se necesita a alguien que pueda disparar como un francotirador, luchar como un guerrero y salvar vidas como un médico, a veces se hacen excepciones a la política, respondió Sara. Especialmente cuando esa persona ya ha demostrado su valía en combate. La sala quedó en silencio por un momento. Sara pudo ver a ambos oficiales asimilando lo que había dicho. Estaban empezando a darse cuenta de que este caso podría ser más complicado de lo que habían pensado inicialmente. La teniente comandante Ross consultó sus notas de nuevo. La denuncia en su contra proviene del sargento Michael Torres. Él estaba en el hospital de veteranos cuando usted supuestamente hizo estas afirmaciones. Dice, usted le dijo a un grupo de veteranos que había participado en la incursión que mató a Abu Mansour, un objetivo de alto valor en Siria. La expresión de Sara no cambió, pero por dentro sintió un escalofrío. Abu Mansour había sido una operación meticulosamente planeada, de la que muy pocos conocían los detalles. Si Torres sabía lo suficiente como para mencionarlo específicamente, o tenía una autorización de seguridad de alto nivel o había oído algo que no debía. El sargento Torres tiene una memoria interesante, dijo Sara con cautela. Entonces niega haberle contado sobre la operación Mansour, insistió el sargento Williams. Sara guardó silencio un largo rato, sopesando sus opciones. Podía seguir dando respuestas vagas y esperar que finalmente se rindieran y la liberaran, o podía empezar a decir la verdad y arriesgarse a exponer información que debía permanecer oculta. Ninguna opción le resultaba atractiva. Creo que necesito hablar con alguien con una autorización de seguridad superior, dijo finalmente. El teniente comandante Ross intercambió una mirada con el sargento Williams. Señora Martínez, esta es una investigación por fraude, no una reunión informativa de seguridad nacional. No necesitamos una autorización de seguridad superior para determinar si está mintiendo sobre su historial militar. Quizás sí, dijo Sara en voz baja.
Tal vez debería preguntarse por qué un oficial de seguridad de un hospital sabría detalles operativos sobre misiones clasificadas. Tal vez debería preguntarse por qué alguien con mi supuesta formación limitada se comporta como alguien que ha estado en combate. Tal vez debería considerar que puede haber cosas sobre las Fuerzas Armadas que desconoce. La sargento Williams se levantó bruscamente. Señora, llevo 15 años en la Marina. Creo que sé cómo funcionan las cosas. 15 años es un buen comienzo, respondió Sara. Tuve 12 años de servicio activo más 6 años en diversos puestos como contratista. He visto y hecho cosas que no aparecen en ningún manual ni programa de formación. La pregunta es, ¿está dispuesta a considerar que sus suposiciones podrían ser erróneas? La teniente comandante Ross observaba a Sara con más detenimiento. Algo en la actitud de Sara, en la forma en que hablaba de operaciones clasificadas y experiencia en combate, la hacía reconsiderar su evaluación inicial. Señora Martínez, dijo lentamente. Digamos, hipotéticamente, que dice la verdad. ¿Cómo podríamos verificar algo que supuestamente está clasificado más allá de nuestro nivel de autorización? Sara sonrió por primera vez desde que entró en la habitación. Necesitarían a alguien con la autorización adecuada y los contactos correctos. Alguien que estuviera por aquí durante el periodo que mencioné. Alguien que quizá recuerde a un enfermero de hospital que superaba en puntería a la mayoría del equipo y que salvó más vidas de las que nadie quiere contar. ¿Y dónde encontraríamos a alguien así?, preguntó el sargento Williams, con su escepticismo aún evidente, pero ahora matizado por la curiosidad. Prueben con la almirante Patricia Endris. Sara sugirió que ahora está retirada, pero fue subdirectora de Operaciones Especiales de Guerra Naval de 2008 a 2016. Si alguien conoce las excepciones a las normas durante ese periodo, es ella. El teniente comandante Ross anotó el nombre. Señora Martínez, si se está inventando esto, si nos está enviando a hacer perder el tiempo a una almirante retirada con falsas acusaciones, las consecuencias serán graves. Lo entiendo, dijo Sara. Pero creo que la almirante Endris me recuerda. Trabajamos juntas en varias ocasiones. Quizá incluso recuerde el tatuaje. ¿Qué tatuaje?, preguntó el sargento Williams. Sara se remangó la manga izquierda, dejando al descubierto un detallado tatuaje en el antebrazo. Representaba un águila que sujetaba un tridente y un ancla, con detalles específicos que ambos oficiales reconocieron de inmediato. Debajo había unas coordenadas y una fecha. Es un tatuaje del OSEAL, dijo la teniente comandante Ross, con voz ahora dubitativa. Sí, lo es, confirmó Sara. Y si se fija bien en los detalles, verá algunas modificaciones específicas de mi unidad, modificaciones que el almirante Riz autorizó personalmente. Los dos oficiales se quedaron mirando el tatuaje. Luego se miraron entre sí y después volvieron a mirar a Sara. La seguridad que habían mostrado antes empezaba a resquebrajarse. Comenzaban a darse cuenta de que podrían estar ante algo mucho más complejo que un simple caso de fraude. Vamos a tener que hacer algunas llamadas, dijo finalmente la teniente comandante Ross. Espero, respondió Sara con calma, bajándose la manga. Pero les sugiero que se den prisa. Cuanto más se demore esto, más gente empezará a preguntar por qué un veterano condecorado está detenido bajo cargos falsos. La almirante Patricia Riz cuidaba su jardín en Coronado cuando sonó su teléfono seguro. A sus 68 años, llevaba 3 años disfrutando de su jubilación, dedicando sus días a sus rosas y sus noches a leer libros que nunca había tenido tiempo de leer durante su carrera militar. La llamada de la base naval de San Diego fue inesperada, pero el nombre que mencionó la teniente comandante Ross la hizo soltar las tijeras de podar. Sara Martínez, repitió la almirante, acomodándose en su silla de patio. No he oído ese nombre en años. ¿Qué habrá hecho ahora? La teniente comandante Ross explicó la situación con detalle, describiendo el arresto, las acusaciones de suplantación de identidad y las afirmaciones de Sara sobre operaciones clasificadas. Mencionó el tatuaje y la sugerencia de Sara de que la almirante la recordaría.
La almirante Rees guardó silencio durante un largo rato, mientras los recuerdos la inundaban. Sara Martínez había sido una de las personas más extraordinarias con las que había trabajado en el ejército y también uno de los casos más complicados que había tenido que gestionar. Teniente comandante, dijo finalmente el almirante, necesito que escuche con mucha atención lo que voy a decirle. Primero, debe entender que parte de lo que voy a decir sigue clasificado, incluso después de todos estos años. Segundo, debe tratar a la señora Martínez con el respeto que merece alguien que sirvió a su país con una distinción excepcional. Y tercero, debe liberarla de inmediato. Señora, con el debido respeto, nuestra investigación no muestra ningún registro de que haya servido en operaciones especiales, respondió la teniente comandante Ross. Eso se debe a que sus registros fueron sellados al más alto nivel, explicó la almirante Endris. Lo que voy a decirle no puede repetirse fuera de los canales oficiales y solo con la autorización correspondiente. ¿Entiende? Sí, señora. La almirante Hendricks respiró hondo, organizando sus ideas. En 2009, nos enfrentamos a una situación única en Afganistán. Teníamos información de inteligencia sobre un objetivo de alto valor que utilizaba un centro médico como tapadera para operaciones terroristas. El centro atendía a mujeres y niños, lo que significaba que nuestro enfoque habitual no funcionaría. Necesitábamos a alguien que pudiera infiltrarse en las instalaciones como personal médico, recabar información y, de ser necesario, eliminar al objetivo. La teniente comandante Ross tomaba notas frenéticamente. Señora, ¿qué relación tiene esto con la señora Martínez? La enfermera jefe Martínez ya se había distinguido en combate. Había salvado decenas de vidas bajo fuego enemigo y su puntería era superior a la de la mayoría de los SEAL. Y lo que es más importante, tenía la formación médica necesaria para operar en el entorno al que necesitábamos acceder. La almirante hizo una pausa, recordando los intensos debates que se habían producido en los altos mandos sobre la operación. El secretario de Defensa autorizó personalmente su asignación temporal al equipo SEAL 6 para esta misión específica. Se sometió a un entrenamiento acelerado y demostró ser capaz de cumplir con todos los requisitos. La misión fue un éxito. El objetivo fue eliminado y se salvaron decenas de vidas civiles. Pero, señora, interrumpió la teniente comandante Ross. Las mujeres no pueden formar parte de los equipos SEAL. Oficialmente, no. La almirante Hendricks asintió. Para el cuarto día, solo quedaban 12 candidatos. Sara estaba entre ellos, pero estaba llegando al límite de su resistencia. Su cuerpo dolía de maneras que nunca antes había experimentado, y la constante falta de sueño le dificultaba pensar con claridad. El momento decisivo llegó durante un ejercicio que los instructores llamaban la larga travesía. Los candidatos debían nadar 3,2 kilómetros en el océano por la noche, navegar hasta unas coordenadas específicas y regresar a la orilla en un lugar designado. El agua estaba fría, la visibilidad era casi nula y la corriente les era adversa. Varios candidatos se desorientaron en la oscuridad y tuvieron que ser rescatados por el equipo de seguridad. Algunos nadadores simplemente no podían mantener el ritmo necesario para completar la travesía a nado en el tiempo asignado. Sara abordó la travesía con el mismo método que empleaba para todos los desafíos acuáticos. Estudió las corrientes antes de entrar al agua y planeó una ruta que aprovechara el movimiento natural del océano para alcanzar las coordenadas. A mitad de la travesía, se encontró con otro participante que tenía dificultades. Thompson, el compañero que la había apoyado durante el ejercicio en el bosque, tenía problemas para orientarse y comenzaba a sentir pánico en la oscuridad del agua. Sara se enfrentó a una decisión crucial. Podía continuar con su ruta planeada y asegurarse de completar el ejercicio con éxito, o podía ayudar a Thompson, lo que pondría en riesgo las posibilidades de ambos de terminar dentro del tiempo límite. Sin dudarlo, Sara se acercó a Thompson. «Sígueme», le dijo con calma. «Mantente cerca y confía en mí para navegar». Gracias a su habilidad para interpretar las condiciones del agua,
Sara siguió a sí misma y a Thompson hacia las coordenadas objetivo. Tuvo que ajustar su técnica para adaptarse a su estilo de natación, y el esfuerzo adicional requerido la estaba llevando al límite. Cuando llegaron a las coordenadas, Sara estaba exhausta, pero aún tenía que regresar a la orilla. Thompson apenas podía continuar, así que Sara siguió guiándolo, usando su conocimiento de las corrientes para encontrar la ruta más eficiente. Llegaron a la playa designada con apenas unos minutos de sobra. Ambos se desplomaron en la arena, completamente exhaustos, pero satisfechos. Los instructores de seguridad que habían estado monitoreando la travesía se sorprendieron al verlos llegar juntos. Martine, los llamó el jefe Rodríguez al acercarse a la playa. Observamos su nado con el equipo de rastreo. Tomaron una ruta más larga de lo necesario y gastaron energía extra ayudando a Thompson. ¿Por qué? Sara se incorporó lentamente, aún recuperando el aliento. Se supone que somos un equipo, jefe. Los equipos no abandonan a nadie. El jefe Rodríguez asintió despacio. Esa es la respuesta correcta. El último día de la semana infernal puso a prueba todo lo que los candidatos habían aprendido. Los dividieron en pequeños equipos y les asignaron misiones complejas que requerían el uso de todas sus habilidades, operando casi sin dormir y con sus cuerpos al límite. Al equipo de Sara se le encomendó una misión de reconocimiento que consistía en recopilar información sobre una posición enemiga simulada e informar sin ser detectados. El ejercicio estaba diseñado para poner a prueba su capacidad de pensar con claridad y trabajar juntos incluso estando exhaustos. Utilizando las habilidades que había desarrollado durante el entrenamiento, Sara tomó la iniciativa en la planificación de su estrategia. Estudió la zona objetivo e identificó la mejor ruta para recopilar la información necesaria sin ser detectada. La misión requería paciencia y una observación minuciosa, precisamente las habilidades que Sara había estado desarrollando desde niña mientras sus compañeros le brindaban seguridad y apoyo. Sara pasó horas en su posición documentando cuidadosamente las actividades en la ubicación objetivo. Cuando regresaron con información completa y precisa, tras haber evitado ser detectados durante toda la misión, los instructores quedaron impresionados con su desempeño. La semana infernal culminó con una ceremonia que, tras los intensos desafíos de los 5 días anteriores, se sintió casi surrealista. De los 32 candidatos originales que habían comenzado el programa, solo 9 permanecían. Sara estaba entre ellos, exhausta, pero orgullosa de lo que había logrado. El jefe Rodríguez se dirigió a los candidatos supervivientes con un respeto y un reconocimiento que nunca antes habían escuchado de él. Ustedes 9 han demostrado tener lo que se necesita para ser SALS. Han demostrado fortaleza mental, capacidad física y la habilidad de trabajar en equipo bajo las condiciones más extremas. El entrenamiento está lejos de terminar, pero han superado la prueba más difícil que podíamos plantearles. Mientras Sara estaba de pie junto a sus compañeros supervivientes, se dio cuenta de que algo había cambiado en la forma en que los demás la veían. El escepticismo y la duda de los primeros días de entrenamiento habían desaparecido. Había demostrado su valía no por su tamaño o fuerza, sino por sus habilidades, su determinación y su capacidad para ayudar a sus compañeros a alcanzar el éxito. Los meses posteriores a la semana infernal trajeron consigo un entrenamiento especializado que la convertiría en una operadora SEAL completa. A los 9 candidatos supervivientes se unieron miembros de otras clases de entrenamiento para las fases avanzadas que abarcaban desde entrenamiento avanzado en armas hasta habilidades médicas, demoliciones y técnicas de inserción especializadas. Sara destacó en los cursos de tiro de precisión. Su serenidad y paciencia naturales la hacían ideal para el tiro de largo alcance. Mientras que otros alumnos lidiaban con la presión mental de realizar disparos precisos bajo estrés, Sara descubrió que su capacidad para mantener la calma mejoraba su precisión en situaciones difíciles. Durante un ejercicio avanzado de tiro, los candidatos debían enfrentarse a blancos a diversas distancias mientras lidiaban con distracciones diseñadas para simular el estrés del combate. Los instructores disparaban balas de fogueo cerca de ellos,
Usaban humo para oscurecer su visión y gritaban órdenes que contradecían sus objetivos de misión. Mientras que la precisión de la mayoría de los alumnos disminuía en estas condiciones, el rendimiento de Sara se mantuvo excelente. Su capacidad para concentrarse completamente en su blanco, ignorando las distracciones, impresionó incluso a los instructores más experimentados. Martínez comentó: «Tus puntuaciones de tiro bajo estrés son de las mejores que hemos registrado». El suboficial mayor Williams, instructor principal de tiro: «¿Has considerado especializarte como francotiradora?». Sara había oído hablar del entrenamiento de francotiradores SEAL, aún más selectivo y exigente que el programa básico SEAL. La idea le resultaba atractiva, pero sabía que debía completar su entrenamiento actual. En primer lugar, el entrenamiento de demolición subacuática le presentó nuevos desafíos que combinaban sus habilidades de natación con destrezas técnicas. Aprender a colocar cargas explosivas bajo el agua, manteniendo una sincronización y coordinación precisas, requería un tipo de concentración diferente a todo lo que había experimentado. Durante estos ejercicios, su enfoque metódico volvió a demostrar su valía. Mientras otros aspirantes se apresuraban a completar las misiones subacuáticas, Sara se tomaba su tiempo para asegurarse de que su equipo estuviera bien posicionado y su sincronización fuera precisa. Su meticulosidad hizo que sus demoliciones de práctica fueran siempre un éxito, mientras que otros tenían que repetir sus intentos. La fase de entrenamiento de liderazgo puso a prueba la capacidad de los candidatos para tomar decisiones bajo presión y guiar a sus compañeros a través de misiones complejas. Cada candidato se turnaba para liderar misiones, mientras los demás seguían sus órdenes y lidiaban con las complicaciones imprevistas que planteaban los instructores. Cuando le tocó el turno a Sara de liderar, se enfrentó al escepticismo de algunos candidatos que aún dudaban de su capacidad. La autoridad y la presencia necesarias para el liderazgo en situaciones de combate. La misión que le asignaron era particularmente desafiante: liderar a su equipo en una infiltración nocturna en una instalación fuertemente custodiada para recuperar información confidencial. Sara dedicó mucho tiempo a planificar la misión, utilizando su capacidad de observación para identificar debilidades en las defensas enemigas simuladas. Observó que los guardias tenían patrones de patrulla que dejaban ciertas áreas sin vigilancia durante breves periodos y que existían rutas de aproximación que permitirían a su equipo acercarse sin ser detectados. Durante la reunión informativa de la misión, Sara explicó su plan en detalle, mostrando a sus compañeros exactamente cómo se acercarían al objetivo y cuál sería el papel de cada uno. Algunos miembros del equipo sugirieron enfoques más rápidos y agresivos, pero Sara explicó por qué la paciencia y una sincronización precisa serían más efectivas. «No se trata de ser valientes ni agresivos», les dijo. «Se trata de ser inteligentes y asegurarse de que todos regresen a casa sanos y salvos». La ejecución de la misión se desarrolló exactamente como Sara lo había planeado. Su equipo se infiltró con éxito en la instalación, recuperó la información requerida y se retiró sin ser detectado. Los instructores que habían estado supervisando el ejercicio quedaron impresionados no solo por el éxito de la misión, sino también por la fluidez con la que Sara había coordinado a su equipo. «Martínez, esa fue una de las mejores planificaciones tácticas que hemos visto este año», comentó el teniente comandante Harrison, quien había estado observando el ejercicio. «Tu capacidad para analizar la situación y desarrollar un plan eficaz demuestra un verdadero potencial de liderazgo». A medida que avanzaba el entrenamiento, Sara comenzó a comprender que sus instructores reconocían y valoraban sus habilidades únicas. Constantemente era seleccionada para los ejercicios más exigentes y a menudo trabajaba con los mejores alumnos de la clase. La fase final del entrenamiento incluyó ejercicios conjuntos con equipos SEAL en activo. Estos ejercicios estaban diseñados para que los alumnos adquirieran experiencia trabajando con operadores veteranos y para que los instructores evaluaran la integración de los candidatos a los equipos existentes. Sara fue asignada al equipo 7, liderado por el teniente comandante Jake Stevens, un veterano operador con 12 años de experiencia en lo SEAL.
El equipo 7 tenía fama de asumir las misiones de reconocimiento y acción directa más difíciles. El primer ejercicio con el equipo 7 fue una misión compleja que requería recopilar información de inteligencia sobre un campamento terrorista simulado, evitando ser detectados por un gran número de fuerzas enemigas. El área del ejercicio abarcaba varios kilómetros cuadrados de terreno diverso. El terreno, que incluía bosques, colinas rocosas y zonas abiertas difíciles de cruzar sin ser vistos, presentaba dificultades. El teniente comandante Stevens informó al equipo combinado sobre sus objetivos y luego solicitó sugerencias sobre cómo abordar la misión. Varios de los SEAL experimentados propusieron diferentes tácticas, la mayoría basadas en movimientos rápidos y técnicas de reconocimiento agresivas. Sarah escuchó atentamente la conversación, pero permaneció en silencio hasta que Stevens preguntó si alguien más tenía alguna sugerencia. Señor, me gustaría sugerir un enfoque diferente, dijo Sarah respetuosamente. Si pudiera estudiar el terreno y las posiciones enemigas durante unas horas, podría encontrar la manera de acercarme lo suficiente para realizar una observación detallada sin arriesgarme a ser detectada. Algunos de los SEAL veteranos se mostraron escépticos, pero Stevens tenía curiosidad. ¿Qué estás pensando, Martínez? Sarah explicó su idea de utilizar las características naturales del terreno y los patrones de patrulla del enemigo para establecer posiciones de observación que les permitieran recopilar información detallada durante un periodo prolongado sin ser descubiertos. La mayoría de las misiones de reconocimiento intentan entrar y salir rápidamente, dijo. Pero si podemos establecer posiciones ocultas y mantenerlas durante periodos más largos, podemos recopilar información valiosa. Se obtendría información de inteligencia mucho más detallada y se comprenderían mejor las capacidades e intenciones del enemigo. Stevens consideró su propuesta. Muéstrame a qué te refieres, dijo Sarah, utilizando mapas y fotografías aéreas para demostrar su método. Identificó ubicaciones donde creía que podrían establecer puestos de observación ocultos que proporcionarían excelentes vistas del área objetivo, siendo prácticamente imposibles de detectar para las fuerzas enemigas. La clave es la paciencia, explicó Sarah. En lugar de intentar verlo todo rápidamente, nos posicionamos para observar las actividades enemigas a lo largo del tiempo y obtener una imagen completa de sus operaciones. Stevens decidió permitir que Sarah implementara su plan, pero asignó a 2 miembros experimentados del equipo para que trabajaran con ella, garantizaran su seguridad y evaluaran sus métodos. La misión resultó ser un éxito rotundo. El equipo de Sarah estableció posiciones de observación que les permitieron monitorear las actividades enemigas durante más de 36 horas sin ser detectados. La información de inteligencia que recopilaron fue mucho más detallada y útil que la que se suele obtener durante las misiones de reconocimiento. Y lo que es más importante, el método de Sarah les permitió identificar capacidades y debilidades enemigas que no habrían sido evidentes durante un periodo de observación más corto. Al finalizar el ejercicio, las fuerzas opositoras admitieron que nunca se habían percatado de que estaban siendo vigiladas. Martínez, nunca había visto un reconocimiento con este nivel de detalle, le dijo Stevens tras la misión. Tu capacidad para permanecer indetectada mientras recopilas este tipo de información es justo lo que necesitamos para ciertos tipos de operaciones. El éxito de ese ejercicio llevó a que Sarah fuera seleccionada para entrenamiento adicional con el equipo 7. Trabajó con ellos en varios ejercicios más, demostrando en cada ocasión sus habilidades únicas y aprendiendo de la experiencia de los operadores veteranos. A medida que se acercaba la finalización de su entrenamiento formal, Sarah se dio cuenta de que había encontrado su lugar dentro de la comunidad SEAL. Sus habilidades eran diferentes del perfil tradicional de un SEAL, pero eran valoradas y respetadas por los operadores con los que trabajaba. El jefe Rodríguez la llamó aparte para una reunión de evaluación final antes de su graduación. Martínez, has completado uno de los programas de entrenamiento más exigentes del ejército, y lo has hecho con distinción. Tus habilidades en reconocimiento y operaciones de precisión son de las mejores que hemos visto. Pero quiero preguntarte algo importante.
Hizo una pausa, estudiando su expresión. Los equipos a los que te unirás realizan operaciones reales en lugares peligrosos de todo el mundo. ¿Estás preparada para lo que eso significa? ¿Estás lista para usar estas habilidades en situaciones donde la vida de las personas depende de tu desempeño? Sara reflexionó seriamente sobre la pregunta antes de responder. Jefe, todo lo que he aprendido me ha estado preparando para ese momento. Entiendo la responsabilidad y estoy lista para servir donde los equipos me necesiten. El jefe Rodríguez sonrió. Te creo. Bienvenida a la comunidad SEAL, suboficial Martínez. La primera asignación de Sara como SEAL plenamente cualificada la llevó al equipo 5, con base en la costa este. El equipo se estaba preparando para desplegarse en una región donde la recopilación de inteligencia y las operaciones de precisión eran cruciales para las misiones en curso. El teniente comandante Marcus Chen, líder del equipo, había solicitado específicamente a Sara basándose en informes sobre sus excepcionales habilidades de reconocimiento. El equipo 5 estaba compuesto por 8 operadores, cada uno con habilidades especializadas que contribuían a las capacidades generales del equipo. Sara reemplazaba a un francotirador que había resultado herido durante el entrenamiento, y pronto se dio cuenta de que el equipo se había ganado la reputación de asumir misiones que requerían extrema paciencia y precisión. Martínez, hemos oído hablar de tu desempeño en el entrenamiento, le dijo Chen durante su primera reunión con el equipo. Tu capacidad para llevar a cabo operaciones de vigilancia prolongadas es justo lo que necesitamos para nuestro próximo despliegue. Pero quiero que entiendas que trabajar con un equipo consolidado es diferente a los ejercicios de entrenamiento. Los demás miembros del equipo se mostraron profesionales pero reservados durante las primeras semanas de Sara en la unidad. Llevaban más de 2 años trabajando juntos y habían desarrollado fuertes lazos de confianza y cooperación. Sara sabía que tendría que demostrar su valía de nuevo, esta vez en condiciones operativas reales. Su primera prueba llegó durante un ejercicio de entrenamiento diseñado para simular las condiciones a las que se enfrentarían durante el despliegue. El equipo tenía la tarea de vigilar una ubicación objetivo durante 72 horas sin ser detectados. La zona del ejercicio estaba vigilada por fuerzas enemigas entrenadas específicamente para encontrar equipos de vigilancia ocultos. Sara fue asignada a Rodríguez, un operador veterano que ejercía como especialista en comunicaciones del equipo. Rodríguez se había mostrado escéptico sobre trabajar con alguien tan nuevo en equipos operativos, pero estaba dispuesto a darle a Sara la oportunidad de demostrar sus habilidades. Escucha, Martínez, le dijo Rodríguez mientras se preparaban para el ejercicio. La reputación, la confianza que has desarrollado durante el entrenamiento es impresionante, pero el entrenamiento y las operaciones reales son cosas distintas. Aquí, los errores pueden costar vidas. Necesito saber que puedes manejar la presión de las misiones reales. Sara comprendió sus preocupaciones y respetó su experiencia. Sé que tengo que ganarme tu confianza, respondió. Solo dame la oportunidad de demostrarte lo que puedo hacer. La posición de vigilancia que Sara eligió se encontraba en un afloramiento rocoso que ofrecía una excelente visibilidad del área objetivo, a la vez que proporcionaba ocultamiento natural desde múltiples direcciones. Ella y Rodríguez establecieron su posición antes del amanecer y se prepararon para lo que sabían que sería un largo periodo de observación. Con el paso de las horas, Rodríguez comenzó a apreciar el enfoque de Sara en el trabajo de vigilancia. Mantenía una disciplina impecable, sin moverse innecesariamente y comunicándose solo cuando era esencial compartir información. Sus observaciones eran detalladas y precisas, y parecía notar cosas que a él se le escapaban. Al segundo día, Sara detectó la aproximación de una patrulla enemiga que estaba buscando sistemáticamente equipos de vigilancia en la zona. La patrulla utilizaba técnicas diseñadas específicamente para desenmascarar a los observadores ocultos, y varios otros equipos de vigilancia ya habían sido descubiertos y eliminados del ejercicio. Rodg, hay movimiento a 300 metros al suroeste, susurró Sara. Una patrulla de 4 personas con equipo de detección.
Se acercan a nuestra posición. Rodríguez observó la patrulla que se aproximaba y se dio cuenta del grave peligro que corrían de ser descubiertos. La ruta de la patrulla los llevaría muy cerca de su escondite, y su equipo de detección probablemente identificaría cualquier señal electrónica de sus equipos de comunicación. Martínez, tenemos que cambiar de posición, dijo Rodríguez en voz baja. Si se acercan mucho más, nos encontrarán. Sara estudió el terreno y el patrón de movimiento de la patrulla durante varios minutos antes de responder. No creo que debamos movernos. El movimiento es lo que buscan. Si nos quedamos completamente quietos y apagamos nuestros equipos, pasarán de largo sin detectarnos. Rodríguez se mostró escéptico. Esa patrulla sabe lo que hace. Si nos quedamos aquí, nos encontrarán. Confía en mí, dijo Sara con sencillez. Sé cómo ser invisible. En contra de su buen juicio, Rodríguez accedió a seguir el plan de Sara. Apagaron todos los equipos electrónicos y se quedaron completamente inmóviles. Sara parecía fundirse con las rocas que los rodeaban, controlando su respiración y permaneciendo tan quieta que Rodríguez apenas podía darse cuenta de que estaba viva. La patrulla enemiga se acercó a su posición y se detuvo a menos de 6 metros. Rodríguez podía oírlos hablar sobre la zona y usar sus equipos de detección para buscar equipos de vigilancia ocultos. El corazón le latía con fuerza y estaba seguro de que los descubrirían en cualquier momento. Sara permaneció completamente quieta, y su seguridad comenzó a tranquilizar a Rodríguez. La patrulla pasó casi 30 minutos, registraron la zona inmediata, a veces acercándose a escasos metros de su posición. Pero la elección del escondite por parte de Sara y su técnica de permanecer completamente inmóviles resultaron efectivas. La patrulla finalmente se retiró sin detectarlos. Y Rodríguez se dio cuenta de que acababa de presenciar algo extraordinario. Martínez, ¿cómo sabías que no nos encontrarían?, preguntó una vez que la patrulla estuvo fuera de su alcance. La gente ve lo que espera ver, explicó Sara en voz baja. Buscaban movimiento, señales electrónicas y posiciones que parecieran claramente tácticas. Nuestra posición se camuflaba con el terreno natural y no les dimos ninguna señal de movimiento ni electrónica que detectar. Al finalizar el ejercicio de 72 horas, Sara y Rodríguez habían recopilado información detallada sobre todas las actividades en su área objetivo sin ser detectados. Su informe fue el más completo de todos los equipos de vigilancia, y fueron el único equipo que no fue descubierto por las fuerzas enemigas. El teniente comandante Chen quedó impresionado con su desempeño. Martínez, tus técnicas de vigilancia son únicas. ¿Dónde las aprendiste? Principalmente cazando con mi abuelo, respondió Sara. Me enseñó que la paciencia y la comprensión del entorno son más importantes que el equipo o las tácticas agresivas. La noticia del desempeño de Sara durante el ejercicio se extendió por toda la comunidad SEAL. Comenzó a recibir solicitudes para compartir sus técnicas con otros equipos y fue invitada a colaborar en el desarrollo de nuevos programas de entrenamiento para operaciones de vigilancia. Su momento decisivo llegó durante una misión real, varios meses después del inicio del despliegue. El equipo tenía la tarea de recopilar información de inteligencia sobre un objetivo de alto valor que se creía que planeaba actividades terroristas en la región. Los intentos anteriores de obtener información sobre este objetivo habían fracasado porque era extremadamente precavido y parecía detectar cualquier intento de vigilancia. Sara propuso un enfoque diferente. En lugar de intentar observar al objetivo directamente, sugirió establecer puestos de observación a largo plazo que monitorearan la zona general donde operaba. Al observar sus patrones de actividad durante largos periodos, podrían conocer su red y sus hábitos sin centrarse directamente en él. La mayoría de las operaciones de vigilancia intentan seguir al objetivo, explicó Sara al teniente comandante Chen. Pero este objetivo ha demostrado que puede detectar ese tipo de atención. ¿Y si no lo seguimos en absoluto? ¿Y si simplemente observamos su entorno y dejamos que se revele a través de sus patrones? Chen estaba intrigado por su enfoque, pero preocupado por el tiempo y los recursos que requeriría.
Martínez, lo que describes podría tardar semanas o meses en dar resultados. Puede que no dispongamos de ese tiempo. Señor, los enfoques directos anteriores han fracasado repetidamente, señaló Sara. Si seguimos utilizando los mismos métodos, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Este objetivo es inteligente y precavido, así que necesitamos ser más inteligentes y pacientes. Tras consultar con el alto mando, Chen recibió la aprobación para intentar el método de Sara. Se le otorgó la responsabilidad principal de planificar y ejecutar la operación de vigilancia, con el apoyo de otros miembros del equipo según fuera necesario. Sara dedicó días a estudiar imágenes satelitales, informes de inteligencia local y estudios de vigilancia previos para comprender el área de operaciones del objetivo. Identificó varias ubicaciones donde se podrían establecer puestos de observación permanentes sin llamar la atención de los residentes locales ni de las fuerzas de seguridad. La clave de su plan era establecer puestos de observación que parecieran formar parte del entorno habitual. En lugar de utilizar posiciones tácticas obvias, Sara seleccionó ubicaciones donde los observadores pudieran mimetizarse con las actividades locales, manteniendo al mismo tiempo la cobertura visual de áreas importantes. Una posición se estableció en un edificio abandonado con vistas a un mercado donde, según la inteligencia, el objetivo celebraba reuniones ocasionalmente. Otra se ubicó cerca de un nudo de transporte donde se podía monitorear el tráfico de vehículos que entraban y salían de la zona. Una tercera posición cubría una zona residencial donde vivían varios conocidos del objetivo. Sara rotaba entre los puestos de observación, pasando días en cada ubicación y construyendo gradualmente una imagen detallada de las actividades cotidianas en la zona. Documentó los patrones de circulación de vehículos, el tráfico peatonal y cualquier actividad que pareciera inusual o significativa. La operación requirió una paciencia extraordinaria. Durante 3 semanas, Sara mantuvo la vigilancia sin ver rastro del objetivo. Otros miembros del equipo empezaron a dudar de la utilidad de la operación, pero Sara seguía confiando en su estrategia. El trabajo de inteligencia no siempre es emocionante, le comentó a Rodríguez durante una de sus reuniones de planificación. A veces, la información más importante surge de comprender qué es lo normal, para poder reconocer cuando ocurre algo anormal. Su paciencia dio frutos durante la 4ª semana de vigilancia. Observando desde el mercado, Sara notó un sutil cambio en la actividad habitual. Algunas tiendas cerraban antes de lo normal, algunos clientes habituales no aparecían y había más vehículos con cristales tintados en la zona. A medida que continuaba su despliegue, Sara asumió misiones cada vez más desafiantes y comenzó a entrenar a otros operadores en sus técnicas de vigilancia. Desarrolló programas de entrenamiento que combinaban las habilidades tradicionales del OSEAL con los métodos de caza y observación que su abuelo le había enseñado años atrás. Su reputación creció más allá del equipo 5, y comenzó a recibir solicitudes de otras unidades de operaciones especiales que querían aprender sus métodos. Sara se dio cuenta de que su singular experiencia y habilidades estaban cubriendo una importante carencia en las capacidades militares, ofreciendo opciones para misiones que requerían extrema paciencia y precisión. 2 años después de ganarse su apodo, Sara Falcón Martínez se había convertido en una de las operadoras SEAL más solicitadas para misiones de reconocimiento y precisión. Su reputación se había extendido por toda la comunidad de operaciones especiales, y con frecuencia la solicitaban para misiones que requerían su singular combinación de paciencia, capacidad de observación y precisión táctica. La misión que realmente la pondría a prueba. Todo lo que había aprendido lo había aprendido durante su 3er despliegue. La inteligencia había identificado a un líder terrorista que planeaba un gran ataque contra las fuerzas de la coalición. El objetivo era extremadamente precavido en materia de seguridad y había logrado evadir la captura durante más de 2 años, trasladándose constantemente entre casas seguras y utilizando sofisticadas técnicas de contravigilancia. Los métodos tradicionales para localizar y capturar a este objetivo habían fracasado repetidamente.
La vigilancia directa era ineficaz porque el equipo de seguridad del objetivo estaba entrenado para detectar y evitar los métodos de vigilancia convencionales. Los intentos de infiltrarse en su red habían fracasado y varios recursos de inteligencia habían sido comprometidos. La almirante Patricia Hayes, comandante de operaciones especiales de la región, informó personalmente a Sara sobre la misión durante una videoconferencia segura. Falcón, necesitamos a alguien que pueda encontrar a este objetivo cuando los métodos convencionales hayan fallado. El almirante Hayes explicó, la inteligencia sugiere que opera en una región específica, pero no hemos podido precisar su ubicación ni predecir sus movimientos. Su reputación por la vigilancia paciente y las técnicas poco convencionales la convierten en nuestra mejor opción para esta misión. Sara estudió con atención los archivos de inteligencia y los informes de misiones anteriores. Comprendió rápidamente por qué los métodos convencionales habían fracasado. El objetivo utilizaba técnicas diseñadas específicamente para burlar los métodos tradicionales de vigilancia y reconocimiento. Almirante, este objetivo no solo evita la vigilancia, observó Sara. Está buscando activamente a cualquiera que intente vigilarlo. Las misiones anteriores fracasaron porque intentaban rastrear un objetivo en movimiento diseñado para detectar cualquier intento de rastreo. ¿Qué sugiere?, preguntó el almirante Hayes. En lugar de intentar rastrearlo, ¿qué tal si lo hacemos venir hacia nosotros? Si podemos comprender qué necesita y a dónde tiene que ir para conseguirlo, podemos posicionarnos para observarlo cuando llegue. El enfoque de Sara requería una investigación exhaustiva de los requisitos operativos y las necesidades logísticas del objetivo. Estudió sus actividades pasadas, analizó su red de apoyo e identificó los recursos que necesitaría para planificar y ejecutar su ataque. En colaboración con analistas de inteligencia, Sara determinó que el objetivo tendría que reunirse con expertos técnicos específicos y adquirir ciertos materiales para llevar a cabo su operación. Más importante aún, solo existía un número limitado de lugares en la región donde podrían tener lugar estas reuniones y adquisiciones. En lugar de intentar seguir al objetivo, Sara propuso establecer vigilancia a largo plazo en los lugares donde eventualmente tendría que aparecer. La operación requeriría una paciencia y coordinación sin precedentes, pero ofrecía la mejor oportunidad de éxito contra este objetivo en particular. El objetivo es inteligente y precavido, explicó Sara a la teniente comandante Chen y a su equipo. Pero aún tiene que cumplir su misión, y eso crea requisitos que no puede eludir. Si podemos identificar esos requisitos y posicionarnos para observar cuando intente cumplirlos, podemos capturarlo sin siquiera intentar rastrear sus movimientos. La operación requirió que Sara y su equipo establecieran puestos de observación ocultos en 6 ubicaciones diferentes de la región. Cada puesto debía mantenerse durante semanas o incluso meses, lo que exigía una planificación meticulosa de suministros, comunicaciones y rotación de personal. Sara asumió la responsabilidad de la observación más desafiante. Sara se posicionó cerca de una instalación técnica donde la inteligencia sugería que el objetivo finalmente se reuniría con expertos en explosivos. La ubicación se encontraba en una zona urbana densamente poblada con una fuerte presencia de seguridad, lo que dificultaba enormemente el ocultamiento. Se instaló en un edificio abandonado que le proporcionaba una excelente visibilidad de la instalación objetivo, pareciendo ser simplemente otra estructura vacía en un barrio lleno de edificios dañados. Sara creó un escondite prácticamente invisible desde el exterior, pero que le permitía monitorear toda la actividad en el lugar. Durante 6 semanas, Sara mantuvo la vigilancia, documentando los patrones normales de actividad y esperando cualquier indicio de la presencia del objetivo. La operación requirió una disciplina extraordinaria, ya que tuvo que permanecer en su posición durante días seguidos, manteniendo una alerta constante ante cualquier señal de su objetivo. Su paciencia finalmente se vio recompensada cuando detectó cambios sutiles en los procedimientos de seguridad en la instalación. Aparecieron guardias adicionales. Se cerraron ciertas entradas y hubo un aumento en los equipos de interferencia electrónica, lo que sugería que alguien importante planeaba visitarla.
Sara aumentó su nivel de observación y se preparó para documentar todo lo que sucediera. Su entrenamiento y experiencia le habían enseñado que los momentos más importantes a menudo ocurrían muy rápidamente, y necesitaba estar lista para capturar cada detalle. El objetivo apareció exactamente como Sara había predicho. Llegó en un convoy cuidadosamente planificado que utilizaba múltiples vehículos y rutas de distracción para evitar ser detectado. Pero la posición de Sara le permitió observar la instalación directamente, haciendo que sus técnicas de contravigilancia fueran irrelevantes. Pudo fotografiar al objetivo, documentar a los participantes de su reunión y registrar información detallada sobre sus procedimientos de seguridad. Lo más importante es que observó la ruta de salida del objetivo y pudo proporcionar información en tiempo real a otros equipos SEAL que estaban posicionados para interceptarlo. La misión fue un éxito total. El objetivo fue capturado junto con varios miembros clave de su red y se evitó el ataque planeado. La inteligencia recopilada durante la vigilancia de Sara proporcionó información valiosa sobre los métodos operativos terroristas y condujo a la desarticulación de varios otros ataques planificados. El almirante Hayes llamó personalmente a Sara para felicitarla por el éxito de la misión. «Falcón, tu enfoque de esta operación fue brillante», dijo el almirante Hayes. «Tu capacidad para pensar de manera diferente sobre la vigilancia y el reconocimiento nos ha brindado capacidades que no sabíamos que teníamos. La comunidad de inteligencia está tomando nota de tus métodos». El éxito de la misión consolidó a Sara como una de las principales especialistas en reconocimiento en la comunidad de operaciones especiales. Fue ascendida a suboficial mayor y seleccionada para un entrenamiento avanzado de liderazgo que la prepararía para dirigir sus propios equipos de reconocimiento especializados. Más importante aún, Sara se dio cuenta de que había encontrado su verdadera vocación dentro del ejército. Su experiencia y habilidades únicas le habían permitido desarrollar capacidades valiosas para las misiones más desafiantes a las que se enfrentaba la comunidad de operaciones especiales. Mientras se preparaba para su próxima misión, Sara reflexionó sobre el camino que la había llevado desde un pequeño pueblo de Nevada a convertirse en una de las operadoras más respetadas de la comunidad SEAL. Las lecciones de su abuelo sobre paciencia y observación se habían convertido en la base de técnicas que ahora se enseñaban a otros operadores en todo el ejército. El apodo de Halcón se había convertido en algo más que un simple reconocimiento de sus habilidades. Representaba un nuevo enfoque de las operaciones especiales que combinaba el entrenamiento militar tradicional con un pensamiento poco convencional y una paciencia extraordinaria. El teniente comandante Chen se acercó a Sara mientras se preparaba para su nueva misión. «Halcón, quería agradecerte por todo lo que has aportado a este equipo», dijo Chen. «Tus métodos han cambiado nuestra forma de concebir el reconocimiento y la vigilancia, pero más allá de eso, nos has demostrado que el éxito a menudo proviene de pensar de manera diferente sobre los problemas en lugar de simplemente aplicar más fuerza o tecnología». Sara sonrió, pensando en su abuelo y las lecciones que le había enseñado durante sus paseos por el desierto de Nevada. «Jefe, mi abuelo siempre me decía que los mejores cazadores no son los más rápidos ni los más fuertes», respondió. «Son los que entienden su entorno y tienen la paciencia para esperar el momento justo. Resulta que eso funciona igual de bien en las operaciones militares que en la caza». Mientras Sara se preparaba para su próximo capítulo como líder en la comunidad de operaciones especiales, sabía que su viaje apenas comenzaba. Las habilidades y la reputación que había forjado le permitirían asumir misiones aún más desafiantes y entrenar a la próxima generación de operadores que continuarían con las tradiciones de excelencia. Esto definió a la comunidad SEAL. El apodo de Falcón seguiría representando la combinación única de paciencia, precisión y pensamiento poco convencional que la había convertido en una de las operadoras más eficaces en la historia de las Fuerzas Especiales Navales. Y en algún lugar de Nevada, un anciano que le había enseñado a su nieta a cazar se habría sentido muy orgulloso de lo que había logrado.